Buenas tardes con todos. Queremos darle en esta tarde la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Este es un tiempo en el cual queremos compartir con la palabra que el Señor nos va a traer en esta tarde. Así es, y queremos poner este tiempo especial en las manos de Dios. Así que te invitamos a que ahí desde casa nos puedas acompañar y nos ponemos de acuerdo en esta oración delante de nuestro Padre. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú eres el Señor de nuestras vidas y en tus manos está, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, en tus manos está nuestra nación, Señor. Tú eres el Dios en el que confiamos, Señor, y sabemos que tú eres el que guías nuestro camino. Padre, queremos disponer en esta tarde nuestro corazón para adorarte, Señor, y para recibir la palabra que tú quieres hablar, Señor, para darnos sabiduría, para guiarnos, para darnos entendimiento, Señor, de lo que tú quieres hacer, Señor, en este tiempo, en tu iglesia y a través de tu iglesia. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes en control todas las cosas, Padre bueno. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos disponemos entonces a adorar a nuestro Dios. Amén. Fue puesto
Hola, buenas tardes, noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le mandamos un abrazo y un beso virtual. Una vez más volvemos a lo virtual debido a las elecciones. Tenemos que acatar la disposición del gobierno y esto obviamente es de bendición para nosotros como iglesia. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta oportunidad. Queremos animarles como siempre sabemos hacerlo, para que tomen su Biblia, tomen un cuaderno, un lapicero donde puedan anotar, ¿sí?, los pensamientos o la palabra que Dios pueda hablar a cada uno en sus corazones. En esta ocasión quisiera que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, un pasaje que curiosamente lo compartí cuando comenzamos la pandemia. Y ayer y hoy en la mañana consideré oportuno, bueno, dicho sea de paso, fue Dios mismo quien me hizo recordar este pasaje, y ahora que estamos con todo este tema, ¿verdad?, de las elecciones y de lo que vendrá, etcétera, y de la crisis que ya se está viviendo en diferentes entornos, bueno, considero oportuno que vuelva a revisar algunos principios de esta palabra, de esta escritura de Hechos 27, el viaje que Pablo hace a Roma, un viaje que, por cierto, Pablo lo iba a hacer en esta ocasión de la manera, escúcheme lo que voy a decir, no de la manera que él hubiera querido hacerlo, pero sí hizo el viaje que siempre quiso hacer. Ya me va a entender más adelante, porque Pablo siempre quiso viajar a Roma, pero él mismo cuando escribe a los romanos, a la carta a los romanos, él le dice que en muchas ocasiones él fue estorbado, fue impedido de hacer ese viaje que tanto quería hacer para ir a predicarles a los romanos. Él quería anunciarle todo lo que Dios había depositado en su espíritu a los romanos y también recibir de los romanos una palabra de aliento que reconforte su corazón de pastor o de apóstol. Amén. Así que vamos a leer el verso 1 y de allí nos vamos a ir al capítulo 28, al capítulo 28, verso 16. Verso 16. Dice así la palabra de Dios: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, en realidad ellos estaban yendo a Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, o sea, partieron, ¿sí?, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Vamos al capítulo 28, en el verso 16 dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo, que era uno de los presos, dicho sea de paso, se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Sí? Bien, a propósito he querido leer el primer versículo y el último de este capítulo 28, el último no, sino el verso 16, pero que relata justamente, como hemos leído, la última parte del viaje, o sea, cuando ellos llegan. He leído la parte cuando ellos salen, cuando ellos parten, y he leído en el capítulo 28 cuando ellos llegaron a Roma. De hecho, que entre la salida, ¿verdad?, hasta la llegada, pasaron un montón de peripecias, pasaron un montón, ¿verdad?, de situaciones, circunstancias en el mar, que me gustaría que justamente las revisemos. Dicho sea de paso, yo lo he escrito a manera de principios, ¿no?, que todos nosotros deberíamos de tener en cuenta cuando estamos en tiempos de crisis, ¿no? Pero también voy a revisar, de hecho, las decisiones, que es mi punto número 1, dicho sea de paso, cómo toda decisión que tomemos desatará en el mundo espiritual una reacción a favor o en contra de ella, ¿sí? Entonces, a manera de comenzar esta enseñanza, anote ahí en su libro, en su cuaderno, número 1, toda decisión que tomemos en la vida, se entiende, desatará en el mundo espiritual una reacción a favor o en contra de ella. Es más, me pongo a pensar, ya que hemos hablado acerca del viaje de Pablo, ¿verdad?
le voy a titular a esta enseñanza un viaje con propósito, porque así como este viaje que estaba haciendo Pablo era un viaje con propósito, ¿sí? En cuanto a las autoridades, el propósito era llevarlo a Pablo que comparezca ante el César romano para que haga su descargo porque él había sido arrestado por causa de predicar de Cristo y todas esas cosas, ¿no? Pero era un viaje con propósito de Dios también. ¿Por qué? Y bueno, porque Dios aprovechando aún lo que el enemigo, ¿verdad?, de nuestras almas estaba haciendo a través de las autoridades en la vida de Pablo, o en la suya o en la mía. Sin embargo, Dios aprovechando esa injusticia, sin embargo, Dios permitió que, ¿no?, que Pablo hiciera ese viaje que tanto había anhelado en su corazón para predicarle a los romanos. A las finales se estaba haciendo la voluntad de Dios, no de la forma que de repente humanamente Pablo o usted o yo hubiéramos previsto, o hubiéramos preferido, o hubiéramos querido que sea, pero qué lindo es saber que no importando la forma como usted salga de un lugar y llegue a su destino, no importando, ¿verdad?, lo que haya, los periplos que pasen, ¿verdad?, ahí en medio del viaje, qué lindo es saber que con la ayuda de Dios, usted y yo vamos a llegar, así como Pablo, al destino que Dios ha prefijado para usted y para mí también como sus hijos de Dios, ¿me entienden? Entonces, por eso que le puse un viaje con propósito, ¿no? Porque probablemente estos principios también le van a servir a usted y a mí en el viaje que nosotros estamos haciendo en esta vida, ¿sí? Estamos haciendo un viaje de aventura, un viaje, ¿no?, en donde yo no sé cuándo comenzó a hacer este viaje, ¿no?, pero yo sí sé, porque yo sé cuándo yo he nacido, no sé cuándo llegaré a mi destino, solamente sé que con la ayuda de Dios voy a llegar. ¿Sí? Y mi destino obviamente no está aquí en la tierra, mi destino está en Dios, allá en el cielo. Amén. Así que vamos entonces con el primer punto. Toda decisión, dígale a alguien que tenga cerca suyo, toda decisión que tomemos ¿sí?, aquí en la tierra desatará en el mundo espiritual una reacción a favor o en contra de ella. Si usted decide a favor de Dios, tendrás oposición del infierno. Pablo, como dije, en Romanos 1:13, léalo allí en su casa, por favor, dice, ¿no?, cómo él fue estorbado en varias ocasiones que quiso ir a Roma para anunciarles el evangelio de Jesucristo a los romanos. Y me encanta, honestamente me encanta sobremanera este pasaje, porque veo cómo Dios, a pesar de que el enemigo lo estorbó a Pablo, es que Satanás conocía, ¿verdad?, el calibre de este hombre llamado Pablo. Satanás sabía que donde este hombre iba, donde este hombre llegaba la luz, llegaba la verdad, llegaba el evangelio. ¿Por qué? Porque este hombre era de los cristianos que no se avergonzaban del evangelio, como él mismo bien lo dice en el capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del evangelio, le dice a los romanos, porque el evangelio es poder de Dios. Para Pablo el evangelio no era un asunto de religión, ni un asunto de cucufatería religiosa. Para Pablo el evangelio, ¿verdad?, era poder del mismo Dios, ¿verdad?, para salvación de los judíos, pero también para salvación de todo aquel que crea en ese nombre precioso y maravilloso de Jesucristo, nombre en el cual muchos de ustedes, así como mi persona, ya hemos creído y por esa razón obviamente estamos disfrutando de una nueva vida en Cristo. Amén. Así que me encanta ver cómo Pablo, bueno, los soldados, las autoridades decidieron mandarlo a Roma, ¿sí?, para que él comparezca ante el César como preso, ¿verdad?, que era. Sin embargo, Dios aprovechó ese viaje. ¿Para qué? Para que Pablo cumpliera con su misión. Dios es un Dios de propósitos. Es impresionante el poder entender y reconocer esta verdad, ¿no? Y a pesar de que fue estorbado, Satanás no puede estorbar toda la vida lo que Dios ha planeado hacer. Satanás estaba estorbando el viaje de Pablo, pero no estaba estorbando los planes de Dios, porque Satanás nunca podrá estorbar los planes de Dios. Por eso que es importante que así como Pablo perseveraba, intentaba viajar, él era resistido, había oposición, había obstáculos para que él viajara, pero llegó el tiempo.
porque dicho ese paso, en el tiempo de Dios todo plazo se cumple, y en el tiempo kairos, en donde Dios ha determinado que algo sucede específicamente en un lugar específico, no hay diablo, no hay oposición de las tinieblas que pueda impedir que lo que Dios ha determinado hacer se haga. ¿Por qué? Y bueno, porque Él es Dios. Amén. Y eso es lo que estaba pasando acá. La gente lo envían a Pablo a Roma, ¿no? Y por eso decía, ¿verdad? Si decides a favor de Dios, tendrás oposición del infierno. Ahora, si decides en contra de Dios, tendrás oposición del cielo. Cuando yo estaba escribiendo esto en mi cuaderno de notas, me venía a la mente la vida de Jonás. Cómo Jonás, cuando él va en contra de la dirección a donde Dios quería que él vaya, Dios quería que vaya a predicar a Nínive, usted conoce la historia, el profeta se rebela y se va en contra de esa dirección, o sea, es una dirección opuesta a donde Dios lo estaba mandando, y es Dios quien le sale, ¿verdad?, en ese viaje, en donde él estaba en un barco. La Biblia dice que se levantó una tormenta. Usted sabe esa historia, no voy a redundar en ella, solamente quiero que entendamos, ¿verdad?, que cuando nosotros decidimos en contra de la voluntad de Dios, en contra de los propósitos de Dios, cuando usted se rebela o se resiste a la voluntad o a los planes de Dios, entonces es Dios mismo, ¿verdad?, quien se opondrá a usted, ¿no? Usted estará yendo en una dirección como Jonás, opuesta a donde Dios quiere que vaya, pero Dios es suficientemente poderoso como para levantar tormentas, para forzarlo, si me permite la expresión, a ir donde Dios quiere que vaya. ¿Por qué? Y bueno, es que a las finales se tiene que hacer la voluntad de Dios. El privilegio que Dios le ha dado a usted y a mí, y que le dio, ¿verdad?, a Jonás, y que lamentablemente él no lo veía como tal, es justamente que nos haga partícipes de este plan maravilloso, ¿no? Yo no sé, es una pena que Jonás, así como tanta gente, no logren entender que es un privilegio que tu vida y la mía estén consideradas por el Dios grande y maravilloso, para que tú y yo seamos parte en este eslabón tan grande que tiene que ver con los propósitos de Dios, ¿no? Mucha gente, de hecho, literalmente se ha rebelado en contra de Dios y de sus planes abiertamente, y Dios no ha tenido ningún problema, ¿verdad?, de sacarlo de escena y reemplazarlo por alguna persona, como bien dijo cuando sacó a Saúl del reinado y puso a David, sí, al pastor de ovejas. Dijo, porque me he conseguido otro hombre con un corazón distinto, ¿no? Un corazón obediente, que entiende los planes que Él tiene para con los hombres aquí en la tierra. Número 2, otro principio que yo veo en estos versículos, ¿verdad?, del principio: cuando los vientos sean contrarios, no desista de tu destino, tu meta o tu objetivo, pero cambia de carril si es necesario. Cuando los vientos sean contrarios, no desistas de tu destino. O sea, no tires la toalla de querer seguir, de querer perseguir aún tus metas, tus objetivos, tus sueños, tu destino, ¿no? Pero cambia de carril si es necesario. ¿Sabe una cosa? Hay algo debajo del cielo que he notado, así como Salomón, que ante las contrariedades u obstáculos de la vida, muchos cambian de meta, muchos cambian de destino, muchos cambian de objetivo al tener que enfrentar situaciones contrarias a las previstas, obviamente a las previstas por ellos, ¿no? Y me venía a la mente hoy día en la mañana, cuando meditaba en esta parte, en este punto 2, cómo Thomas Alva Edison, aquel hombre que creó la bombilla eléctrica, ¿verdad?, que ideó la bombilla eléctrica. Este hombre cambió de métodos probablemente cientos de veces, pero nunca cambió de objetivo. Siempre su objetivo siguió siendo el mismo, ¿no? Descubrir una forma de cómo hacer una lámpara, ¿no? La lámpara que hoy conocemos como el foco, la bombilla eléctrica, etcétera, ¿no? Ahora, lo que tú no has previsto, lo que usted y yo no hemos previsto, Dios sí lo ha hecho. ¿Por qué? Y bueno, porque Él todo lo ve y todo lo prevé. Dios todo lo ve, y como Dios todo lo puede ver, Dios puede ver su futuro, por eso que Él ya ha previsto cosas, personas y circunstancias para que puedan ayudarle a usted y a mí a llegar a nuestro destino en el futuro que usted y yo todavía no conocemos, pero que Él sí ya conoce. Eso es
bueno que usted lo sepa, porque creo que eso nos anima mucho. Eso nos anima mucho a seguir avanzando, aunque ahora en el presente estamos viviendo en una densa oscuridad, como en medio de la noche, en toda la tierra, en todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, estamos persuadidos por el Espíritu a través de la palabra de que a Dios no se le ha pasado por alto la pandemia. Dios sabía que iba a pasar esto y Dios ya lo había previsto, ya había previsto la salida para su pueblo, para sus hijos. Dios ya ha previsto la forma como a usted no le va a faltar lo que usted necesite para consumar su propósito aquí en la tierra y sobre todo para vivir dignamente aquí en la tierra. Dios ha previsto todo y eso es una buena noticia. Lo que a usted se le escapa de las manos, obviamente, entra en la jurisdicción de las manos de Dios. Por lo tanto, no hay que temer. Dígale a la persona que tenga más cerca, no tema ni desmaye, ¿verdad? Lo que se te ha escapado de las manos está en la jurisdicción de las manos de Dios. Y cuando algo cae en las manos de Dios, definitivamente está mejor que en nuestras manos. Así que no hay que asustarse demasiado. El punto número 3 es: camino a tu destino, haz paradas y haz cambios, pero mantén tu enfoque en la meta, en tu objetivo, en tu destino. O sea, no permitas que circunstancias que tengas que enfrentar o que ya estés enfrentando, u obstáculos o la misma oposición del infierno, no permitas que esas cosas cambien tu enfoque. A veces las personas cambian de enfoque al ver que camino a ese destino hay mucho obstáculo, mucha presión, muchas cosas que enfrentar, muchos gigantes que enfrentar. Pero ¿sabe una cosa? Quiero animarle en el nombre de Jesucristo a recordar que usted no está haciendo el viaje solo. Si Pablo hubiera estado en este barco haciendo el viaje solamente con los marineros y el capitán de ese barco, ¡wow! Eso sí era para asustarse, aun cuando más adelante la historia bíblica de este viaje nos relata que apareció un huracán, ¿verdad? Una tormenta muy grande, terrible, llamada Euroclidón. Pero qué terrible hubiera sido enfrentar esa tormenta si Dios no hubiera estado en ese barco, ¿no? Si Dios lo hubiera abandonado a su suerte, como quien dice, al apóstol Pablo. Pero ¿sabe una cosa? Dios iba con Pablo en ese barco, aunque en el medio de la tormenta, obviamente ni él, ni Lucas, ni el resto de las personas, llegó un momento donde dice que perdieron toda esperanza de vivir. Y bueno, así pasa algunas veces, sobre todo cuando el dolor, cuando las circunstancias sobrepasan nuestra humanidad, nuestros recursos, nuestra capacidad, cuando va más allá de nuestra experiencia y no sabemos qué hacer, ¿no? Como este virus, como esta pandemia, que ha puesto a muchas personas en una situación de jaque, ¿no? De jaque, o sea, no saben qué hacer, no saben qué ficha jugar, si adelantar, si quedar separados, si retroceder. No saben mucha gente qué hacer. Entonces no permitas que circunstancias u obstáculos cambien tu enfoque. Mantenga su mirada en su norte, ¿sí? En Cristo. Mantenga su mirada en su enfoque, mantenga su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Mantén tu mirada, ¿verdad?, en el premio que vas a recibir un día cuando estés delante de Él, y no en las cosas materiales que puedas llegar a almacenar o hacerte de ellas aquí en la tierra. Esas cosas todas las vamos a dejar, pero un día nos vamos a tener que ir de este lugar y vamos a tener que decirle todos arrivederci, a todas, ¿verdad? A todas las cosas, ¿verdad?, que con tanto cariño muchas veces almacenamos. Número 4, en el viaje de la vida, camino a nuestro destino, siempre habrán luces de advertencia. Esto es algo que usted y yo tenemos que saber, tenemos que procesarlo y tenemos que hacerlo parte de nosotros. En el viaje de la vida, en este viaje que usted está haciendo, en el viaje de Pablo y de Lucas y de todos los marineros y del capitán mismo que conducía esa embarcación, necesitamos entender, ¿verdad?, que siempre habrán luces de advertencia. Dios es tan bueno que siempre está lanzándonos luces de advertencia. A través de personas y a través de circunstancias, Dios nos hace luces, señales de advertencia, como en el semáforo, la luz amarilla, ¿no? La luz amarilla, ¿qué significa? Anda despacio. ¿A cuántos de ustedes, con toda honestidad, muchas veces Dios le ha dicho, anda despacio,
a través de tu papá, del pastor, y usted ha contado emocionado, yo quiero hacer esto, yo quiero casarme, yo quiero predicar ya e ir a las naciones, y tu papá, el pastor o alguna persona de confianza te ha dicho, anda despacio. Y usted, claro, no piensa que, bueno, pero es que no me entienden, es que no saben, ¿no? ¿No? Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que siempre van a haber luces en la vida de nosotros, luces de advertencia. Las luces amarillas significa anda despacio, pero hay luces rojas también, donde, ¿verdad?, Dios usará personas o circunstancias para decir, hey, frena, oye, cálmate, oye, para, haz un alto. Yo no sé a quién Dios, por ejemplo, en esta tarde-noche, yo no sé a quiénes Dios le estará diciendo en este momento a través de mi boca, alto, detente, para, no continúes haciendo eso, no continúes, ¿verdad?, yendo por ese camino, haz un alto. ¿Por qué? Es que te vas a estrellar, es que te vas a matar. Dios siempre advierte y usa personas, cristianas, no cristianas, y usa personas, o circunstancias, para justamente advertirnos de nuestra loca carrera muchas veces. Y obviamente está la luz verde que a todos nos gusta, ¿no? En donde, ¿qué significa? Y bueno, puedes continuar, avanza. Hey, puedes continuar, hermano, avanza. Dios de pronto a alguien le está diciendo que ya había comenzado a hacer algo, había comenzado a emprender el viaje, no sé, de un negocio, una relación de romance, ¿no? Y de repente Dios, después de haberte dicho ya, mira, tranquilo, anda despacio, han pasado meses, han pasado años, ya la tienes clara que es la persona con la que te tienes que casar, el hombre con el que te tienes que casar, la madre de tus hijos, etcétera, ya la tienes clara, ya Dios te ha confirmado, entonces, bueno, puedes continuar, avanza, te dice Dios, avanza. Hey, pastor, no, pero todavía quiero orar, no, pero avanza, estás obstaculizando a la gente que viene detrás tuyo. Y ese es el problema también de muchas personas que están delante, ¿no? Obviamente refiriéndome de hecho al liderazgo. Cuando un líder no avanza, obviamente las personas, está obstaculizando también, ¿verdad?, que las personas que vienen detrás de él, esperando que él se mueva hacia algún lado, está obstaculizando, obviamente, que la gente que viene atrás tuyo, ¿verdad?, se mueva. Así que quiero animar a los líderes que están detenidos en el tiempo, frenados por cualquier circunstancia, frenados por el temor, frenados por no sé, alguna mentira que el enemigo mismo pueda haber puesto en tu mente. Avanza en el nombre de Jesucristo. Si Dios te está dando luz verde, avanza, Dios estará contigo, como estuvo con el pueblo de Israel cuando ellos avanzaron y cuando Dios le dijo, basta, ya dejen de orar, dejen de clamar, marchen, o sea, pónganse en camino. ¿Por qué? Porque hay luz verde. Y luz verde significa, ¿verdad?, que te vas a encontrar cara a cara, obviamente, con un milagro o con un milagrote de aquello, ¿verdad?, que Dios sabe hacer, y obviamente te felicitarás luego de haber dado ese paso de fe. Número 5. Si insistimos en pasar por alto las luces rojas, tendremos como esta gente que, por no hacerle caso a una recomendación del apóstol Pablo, ¿sí?, de que Pablo, sin ser un experto marinero, él pudo ver, yo entiendo, ¿verdad?, que por un discernimiento espiritual, él pudo ver que si seguían haciendo un viaje en un tiempo donde los vientos eran contrarios y cosas así, él pudo, ¿verdad?, decirles y advertirles, no sigamos viajando, paremos hasta que pase este temporal, el mal tiempo. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que toda la gente, los marineros, le hicieron, el capitán de la guardia que custodiaba a Pablo, decidió hacer caso. Obviamente no lo estoy criticando porque, hablando naturalmente, se entiende que es más confiable lo que te diga el capitán del barco que lo que te diga, ¿verdad?, un apóstol, un pastor, acerca de lo que puede pasar o no en medio de un viaje en el mar. Y la Biblia dice que la gente decidió más bien hacer caso a lo que el capitán les decía. Y por obedecer al capitán de esa nave, ¿verdad?, obviamente se metieron en una tempestad que casi los mata a todos, ¿no? 280 y algo personas casi mueren justamente por seguir avanzando. Y por eso decía, no vieron las luces rojas que Dios les estaba dando a ellos. ¿Por qué? Y bueno, porque menospreciaron el consejo de un simple pastor y decidieron creer a un capitán, obviamente, del barco. Y a veces
A veces, hermano querido, creería yo que vamos a estar en una situación parecida, en donde vamos a tener que hacerle caso a un pastor más que a un economista, más que a un politólogo, más que a alguna persona con experiencia y que salga de Harvard. Muchas veces tendrás que hacerle caso a los hombres de Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque los hombres de Dios hablan inspirados por el Dios de esos hombres, y se entiende que si usted no oye la voz de los hombres de Dios, usted estará negando escuchar la voz de Dios, ¿no?, a su vida. Y entonces, cuando nosotros pasamos las luces rojas, esas luces fuertes que Dios nos pone, ¿verdad?, para detenerte, para no seguir el viaje, obviamente como esta gente tendremos que afrontar perjuicios y pérdidas lamentables. La buena noticia es que por causa del propósito de Dios en tu vida, así como en la vida de Pablo, sí seremos guardados, o sea, seremos protegidos, y eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. A mí me encanta ver cómo, aunque todos estos marineros no lo entendieron, sin embargo ellos al final llegaron con Pablo vivos. ¿Por qué? Y bueno, porque en ese barco había un hombre sobre todo, Pablo, Lucas, ¿verdad? Pero sobre todo Pablo, porque Pablo era el hombre de Dios en ese momento para Roma. Y obviamente Dios no solamente lo protegió a Pablo porque lo amaba, sino porque la vida de Pablo estaba ligada, estaba conectada directamente a un propósito de Dios. Y ese propósito obviamente tenía que ver no con la vida de Pablo solamente, tenía que ver, ¿verdad?, con toda una nación, los romanos. Y Dios quería salvar a esa gente. Y obviamente, y si Dios no lo cuidaba, no lo protegía y permitía que ese Euroclidón, esa tormenta gigante, lo matara a Pablo y a todos, entonces, ¿quién iba a predicar el Evangelio? ¿Quién iba a predicar el Evangelio? Ahora, esto no es licencia, obviamente, para que vivamos violando las señales, ¿sí? Esto no es licencia. Bueno, como Dios me guarda porque yo soy pastor o porque yo estoy en el plan de Dios, y entonces también voy a darme una canita al aire, voy a hacer cosas. No. Esto no es licencia, obviamente, para que vivamos violando las luces rojas, ojo. Así como lo hicieron estos hombres que pasaron por alto la luz roja que Dios les desprendió a través de la boca de Pablo, ellos le hicieron caso al capitán y así les fue mal. Les fue mal esa tormenta, sí, dice, partió la nave, y usted si sigue leyendo todo el capítulo te vas a dar cuenta que llegaron a una isla, pero prácticamente surfeando en los restos de toda la estructura, ¿verdad?, de la embarcación de madera. Dios te protege no solo porque te ama, recuerda eso, sino porque tu vida está conectada a un propósito, y este propósito conectado a muchas vidas. Y número 6, y con esto voy terminando, en el tiempo de crisis tendremos que decidir a quién daremos más crédito, a Dios o a los hombres. A Dios, en este tiempo que estamos experimentando, ¿a quién vas a dar más crédito? ¿Sí? El ministro de Economía del Perú dice una cosa, los ministros, ¿verdad?, de un partido político dicen esto, los otros dicen esto, pero ¿a quién vamos a dar más crédito? Quiero animarle en el nombre de Jesucristo, sobre todo al pueblo de Dios. Pongamos nuestros oídos atentos a lo que Dios nos está hablando ya para estos tiempos que estamos viviendo y para los tiempos que vendrán. ¿Sabe una cosa? Estos son los tiempos en donde lo sobrenatural de Dios se hará más evidente, porque cuando las crisis son más grandes, el poder de Dios se hace más notorio a favor de su pueblo. Así que quiero animarle a que tenga expectativas tremendas como nunca antes de ver a Dios actuando de manera increíble para los hombres, pero para nosotros creíbles. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros sabemos que lo que es imposible para los hombres, para nuestro Dios, siempre ha sido posible. Entonces, en tiempos de crisis, ¿a quién vas a prestar más atención? ¿A quién le vas a dar más crédito? El consejo de quién vas a oír para implementarlo en tu propia vida. El hombre decide en función de lo que conoce, del pasado y del presente, pero el único que puede decidir en función del futuro es Dios. ¿Por qué? Porque tanto el pasado, tu presente y nuestro futuro está en las manos de Dios. No está en las manos de un partido, ni del otro, ni de un representante del partido, ni del otro. Nuestras vidas como hijos de Dios están en las manos de Dios, en las manos del que nos dio la vida.
Así que nosotros vemos, por ejemplo, en plena crisis, el apóstol Pedro, después de haber estado toda la noche tratando de pescar y no haber pescado nada, se encontró con Jesucristo en la mañana a una hora inadecuada, donde se supone, a donde todos los experimentados saben, ¿verdad?, que los peces ya no están en la superficie, sino en la profundidad del mar. Sin embargo, en contra de todos los pronósticos humanos de los sabelotodo, en el buen sentido de la palabra, no quiero ofender a nadie, de los experimentados, ¿sí?, por encima de la opinión pública de los más experimentados, Jesucristo le dijo, boga mar adentro, o sea, vuelve otra vez a lanzar la red. Señor, pero toda la noche lo he hecho y no he pescado nada a la hora que había peces. Se entiende por lógica que si a la hora que yo he tirado la red, en donde se supone que podría haber pescado algo, no he pescado nada, se entiende que a esta hora que ya son 6 de la mañana, 7 de la mañana, menos voy a pescar. Pero ojo, pero en tu palabra, Señor. Pero si tú lo dices, como quien dice, ya que tú me lo dices, entonces en tu palabra echaré la red. Echó la red y dice que la red se rompía de tantos peces que había pescado. Y esto obviamente nos muestra cómo Jesucristo, nuestro Dios, Él es el que hace la diferencia en los tiempos de crisis. En plena crisis y en un tiempo de gran hambre, en el libro de Génesis nos dice en el capítulo 26, si mal no recuerdo, dice, ¿verdad?, que Dios le dijo a Isaac que no descienda a Egipto en busca de pan en Egipto, sino que se quede en el lugar, que habite en el lugar que Dios le diría que habitara, en Gerar. Y sembró en aquella tierra donde Dios le dijo, ese año cosechó 100 por 1. ¡Wow! ¡Wow! Qué bueno es oír a Dios en tiempos de crisis, porque solo Dios tiene la salida para tu negocio, para tu familia, para mi vida, para la vida de todos nosotros los que formamos parte del pueblo de Dios. Y por último, nunca te guíes por las apariencias y mucho menos decidas por ellas. La Biblia dice, ¿verdad?, antes de que estos marineros se enfrentaran con esta tempestad, llamada Euroclidón, una tempestad terrible, dice que les pareció, esto está en el verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y ahí es, o sea, por seguir avanzando y porque les pareció que ya todo estaba tranquilo, y entonces se confiaron y siguieron navegando, bordeando Creta, y ahí es donde se encontraron cara a cara por seguir el viaje, porque les pareció que ya todo estaba tranquilo, y se encontraron con esta tempestad llamada Euroclidón, que casi los mata a todos. Por eso digo, nunca te guíes por las apariencias y mucho menos decidas por ellas. Verifica, dígale a alguien que tenga cerca, verifica si lo que parece ser es lo que parece. Verifica si lo que parece ser es lo que parece. La gente siempre está diciendo, ¿verdad? Ay, ese chico parece tan bueno, parece. Verifica si ese chico que parece ser bueno, realmente lo es. Ay, esa chica es tan linda, es tan buena, parece ser un ángel. Verifica si esa chica que parece ser un ángel, realmente es un ángel. No vaya a ser, ¿verdad?, todo lo contrario, y usted tome decisiones por lo que parece, y así luego se enfrente, o luego, ¿verdad?, te encuentres cara a cara, ¿verdad?, con el mismo diablo, o con una tormenta que en la vida hubieras tenido que enfrentarla si no te hubieras guiado por las apariencias. Amén. Mucha gente sufre hoy en día en diferentes niveles de sus vidas, en diferentes áreas de su vida, porque tomaron decisiones por lo que parecía, no por lo que es. Por eso que Dios nos llama a nosotros no a parecer santos o parecer cristianos, sino a hacerlo. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este tiempo, agradecidos como siempre por tu palabra, a través de la cual, Señor, tú siempre estás hablando a nuestros corazones y dándonos enseñanza, instrucción y corrección. Oramos, Dios mío, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ayude, Dios, a tener el valor, Señor, para poder guardar esta palabra en nuestro corazón y para caminar en ella, Dios, cuando sea necesario. Bendecimos a nuestro Perú hermoso.
Esta tierra hermosa, Dios mío, Señor, la bendecimos y oramos, Dios del cielo, para que haya ganado quien haya ganado, Dios, Señor, seas tú tocando sus corazones y regulando sus intenciones a favor de tus propósitos, como siempre lo has hecho aquí en esta tierra y en todas las partes del mundo, porque a las finales, Dios, como dice tu palabra, o el mismo Jesucristo, tu Hijo, dijo que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está bajo el gobierno de Satanás, pero Satanás, nosotros sabemos, Dios mío, Señor, está bajo tu gobierno. Él nunca podrá hacer nada a menos que tú se lo permitas. Y cuando tú permites que el enemigo haga algo, por alguna buena razón que tiene que ver con tus propósitos, lo haces, Dios. Señor amado, gracias. Bendecimos a cada familia que esta noche nos ha sintonizado. Oramos por cada uno de ustedes y juntos bendecimos la vida de todas las personas que están en una cama UCI. Oramos por la recuperación pronta de ellos. Oramos por un milagro en el nombre de Jesucristo. De todas esas personas que necesitan un milagro o 2 milagros, oramos en el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesucristo para que Dios haga ese milagro y para que Dios le dé vida a todas aquellas personas que solo Dios sabe, ¿verdad?, que van a responder de la manera correcta al Evangelio de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que tengan un domingo maravilloso. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en esta semana que viene, jueves 7:30 de la noche. Amén. Bendiciones. Qué buena palabra la que hemos recibido hoy, y es una palabra que sabemos va a mantener nuestro corazón seguro en Dios. Es una palabra que nos hace estar firmes y seguir adelante en la obra del Señor. Y como decimos, todos participamos porque somos la iglesia del Señor. Así que quiero animarte. En la imagen de abajo en la pantalla tienes el número de cuenta para que puedas realizar tu diezmo y tus ofrendas. Y también hay un número allí para que puedas enviar la captura de tu pantalla o la fotografía del voucher. Te animamos a que seas parte del avance de la obra del Señor. Así es, y también queremos animarte a continuar participando de las actividades que tenemos durante la semana. El día martes a las 7:30 tenemos nuestro discipulado. El día jueves a las 7 nos volvemos a encontrar en un tiempo para adorar al Señor y recibir su palabra con toda la familia. Y puedes registrarte en el link que va a aparecer un día antes de cada reunión. Está en nuestras páginas de Facebook. Ahí vas a poder registrarte para confirmar tu presencia en el local. El día domingo también tenemos un tiempo muy especial a las 10 de la mañana y te animamos a que puedas también estar registrándote para participar de manera presencial. Los grupos, las áreas de niños, preadolescentes, los de relevo, los jóvenes, se siguen reuniendo de manera virtual. Vas a encontrar toda la información también en sus redes y puedes encontrar en la descripción de este video el enlace que te va a llevar a cada una de sus páginas. Y se nos viene también una fecha muy especial, que es el Día del Padre. Así que también te contamos que ese día vamos a tener un tiempo muy especial y que puedas prepararte para poder celebrar juntos ese día en familia. Amén. Es un tiempo maravilloso el que hemos pasado y queremos bendecirte y bendecir a cada uno de ustedes. Así es. Dios les bendiga. Que tengan una linda noche.